En el amanecer de la civilización, cuando el mundo estaba aún lleno de misterios sin resolver, se iniciaron los primeros estudios sobre la audición. Acompáñenos en un viaje a través de las sombras del pasado para revelar los primeros indicios de comprensión de la audición en tiempos antiguos. Guiados por el audiólogo Dr. Juan Carlos Olmo de Costa Rica, investigaremos textos ancestrales y prácticas curativas de civilizaciones ya desaparecidas, descubriendo los tempranos esfuerzos humanos por entender el intrincado universo del sonido y la audición. Se avisa a los espectadores que las imágenes utilizadas en este documental se han creado con inteligencia artificial con fines puramente ilustrativos. La audición ha sido crucial para que los seres humanos se conviertan en la especie dominante del planeta, desempeñando un papel fundamental en la comunicación, el desarrollo del lenguaje y la inteligencia. Incluso, el cerumen del oído ha sido de gran utilidad para los antropólogos en el estudio de la humanidad y los patrones de migración antiguos. El sentido del oído posee un origen evolutivo complejo. Se piensa que los peces prehistóricos eran capaces de detectar cambios de presión en el agua. Al pasar a la tierra, estos peces tuvieron que adaptarse no solo al entorno terrestre y al aire, sino también modificar su órgano de detección de presión para captar los delicados cambios de la presión atmosférica en un ambiente gaseoso. Los primeros tetrápodos emergieron del agua y ya contaban con un mecanismo de transmisión sonora en dicho medio. Las vibraciones sonoras se transmiten con facilidad al cuerpo de los animales acuáticos, haciendo vibrar sus otolitos y posiblemente generando una sensación auditiva. En el medio aéreo, las ondas sonoras se reflejan al encontrar un cuerpo, lo que representó un desafío evolutivo. Estos seres, que no eran sordos según la evidencia en peces pulmonados actuales, tuvieron que desarrollar un oído externo y medio para estimular adecuadamente las estructuras de su oído interno. En un yacimiento arqueológico en Irak, se descubrió que muchos de los individuos allí sepultados presentaban exostosis o crecimiento óseo en el canal auditivo, lo cual podría causar problemas auditivos. Asimismo, un esqueleto neandertal, fechado entre 45.000 y 35.000 años AC, evidenciaba una exostosis parecida a la de los humanos actuales, sugiriendo que también padecía de pérdida de audición. Las traducciones de textos médicos babilónicos de la Biblioteca del Rey Asurbanipal, 668 a 626 AC, en Nínive, muestran 22 menciones al tinnitus, descrito como zumbidos, voces o murmullos. Dichos documentos detallan tratamientos que abarcan conjuros susurrados y la aplicación de preparados en el canal auditivo. El documento escrito más antiguo que se conoce sobre la pérdida auditiva data del Antiguo Egipto. El papiro de Ebers, un texto médico que detalla el uso de hierbas, menciona un tratamiento para el oído que escucha mal. Este remedio incluía inyectar en los oídos una mezcla de aceite de oliva, albahaca, huevos de hormiga, alas de murciélago y orina de cabra. No está claro si este método se empleaba para tratar la pérdida auditiva temporal por obstrucciones, que podría aliviarse con aceite de oliva, o para condiciones más severas de sordera. Además, existen indicios de que a los antiguos egipcios se les enseñaba a tratar con respeto a las personas con discapacidades, incluidos los sordos. Alrededor del año 1000 antes de la Era Común, una ley hebrea concedió a las personas con sordera y discapacidad auditiva derechos limitados para poseer propiedades y contraer matrimonio. Sin embargo, aunque esta ley protegía a las personas con discapacidad auditiva de ser maldecidas y maltratadas por otros, no les otorgaba la participación completa en los rituales del templo. En la mitología griega, la audición también es un tema presente. Por ejemplo, en la Odisea, atribuida a Homero, Ulises tapa los oídos de sus marineros durante su regreso a Ítaca para evitar que sucumban ante los encantadores cánticos de las sirenas. Hacia el año 700 antes de la Era Común, los pueblos griegos que emigraron a la península itálica fundaron la ciudad de Sibaris. En dicha ciudad, fue prohibido a los artesanos que trabajaban metales hacerlo a martillazos dentro de los límites de la ciudad. Durante el siglo IV a.C., Hipócrates, que vivió aproximadamente entre el 460 a.C. y el 370 a.C.,
escribió acerca de la pérdida de audición y sus posibles causas. Él creía que la sordera podía estar relacionada con la dirección del viento, los cambios climáticos y el zumbido en los oídos. También consideraba que los traumatismos craneales podrían estar asociados con ella. Hipócrates mencionó casos de sordera, pero no estableció diferencias entre las diversas causas de esta. El acúfeno se menciona 6 veces en el Corpus Hippocraticum. Aproximadamente en el 355 a.C., Aristóteles afirmó que los que nacían sordos se volverían estúpidos e incapaces de razonar. Según él, las personas con discapacidad auditiva no podían recibir educación porque sin la capacidad de oír, las personas no pueden aprender. El griego que se hablaba en su sociedad se consideraba el idioma perfecto y todas las personas que no hablaban griego, incluidas las personas con sordera, se consideraban bárbaros. En la antigua Roma, durante el siglo I a.C., Quinto Pedio fue la primera persona sorda famosa registrada en la historia, gracias a la obra Historia Natural de Plinio el Viejo. Se conoce que era hijo de Quinto Pedio Publícola, un senador y orador romano, y nieto del cónsul Quinto Pedio. Nacido sordo, su padre, lejos de rechazarlo, le brindó una opción educativa que le permitiera comunicarse con su entorno. Así, se convirtió en un pintor destacado. No obstante, su prematura muerte a los 13 años impidió que nos legara una obra extensa. Probablemente, si no hubiera pertenecido a esta familia acomodada, su vida habría sido muy distinta. El historiador romano Plinio el Viejo, en el siglo I antes de la Era Común, también en su obra titulada Historia Natural, menciona que la gente que vivía en la proximidad de las cataratas del río Nilo se volvía sorda. Plinio hizo referencia a la prohibición en la época de Julio César, en Roma, de circular carruajes ruidosos sobre las calles pavimentadas con piedras durante las horas nocturnas. Plinio el Joven, 2379 DC, menciona tratamientos con aceite de almendra para casos de acúfenos. Entre los años 50 y 25 antes de la Era Común, Aulus Cornelius Celsus fue el primero en diferenciar entre varios trastornos auditivos. Algunos de los tratamientos propuestos por Celsus todavía se utilizan hoy en día en su forma más básica, incluyendo aquellos que tratan con cuerpos extraños en el oído, úlceras y tapones de cerumen que obstruyen el canal auditivo. Celso describió tratamientos y dietas, como la abstinencia de vino para el zumbido en los oídos. En las ruinas de Pompeya, se han encontrado objetos forjados en bronce con forma de embudos, los cuales pudieron haber sido utilizados como instrumentos amplificadores para ser insertados en el oído. Según datos históricos de la antigua Roma, el cónsul Adriano, que fue emperador aproximadamente entre 117 a 138 después de la Era Común, acopaba sus manos detrás de sus oídos para escuchar mejor. En el siglo IV, el médico Alexander de Tralles soplaba una corneta en el canal auditivo de sus pacientes a la vez que utilizaba hierbas para curar la pérdida de audición. El registro más antiguo de lengua de signos específicos data de los monjes del siglo X en Borgoña. Para adherirse a sus estrictos votos de silencio, estos monjes desarrollaron una serie de señales manuales que les permitían comunicarse sin necesidad de palabras. Los testigos de este lenguaje comentaron que los signos habrían sido suficientes para comunicarse incluso en el caso de que hubiesen perdido el uso del habla. Este lenguaje se denominó lenguaje de señas cluniacense y ejerció una influencia notable en la vida monacal europea. Se considera, además, que fue la inspiración para el alfabeto manual creado por Ponce de León, empleado en la primera escuela para sordos en la mitad del siglo XVI. Las primeras trompetas auditivas fueron creadas por Paolo Aproino, un estudiante de Galileo, cerca del año 1610. No obstante, no ganaron popularidad hasta finales de ese siglo. Bernardino Ramazzini, 1663 a 1714, describió en De Morbis Artificum diatriba hablando de los obreros del bronce. Existen broncistas en todas las urbes y en Venecia se agrupan en un solo barrio. Allí martillan el día entero para dar ductilidad al bronce y fabricar luego con él vasijas de todas clases. Déañase pues principalmente el oído del continuo fragor y toda la cabeza,
por consiguiente, ensordecen poco a poco y al envejecer quedan totalmente sordos. En 1664, dentro de los libros de esa época hallamos la primera mención escrita sobre el uso de un dispositivo para la corrección auditiva. El texto, obra del ensayista y filósofo inglés Francis Bacon y titulado Pseudo Pseudarum, fue publicado en Frankfurt am Main por la editorial Schönbetter. Se describe en él, hay en España un dispositivo para ser utilizado en el oído, que puede asistir a quienes tienen dificultades para oír. El médico francés Jean-Marc Etard, 1774-1838, en su libro de enfermedades del oído, señaló la molestia causada por el acúfeno, que provoca insomnio y profunda tristeza en los individuos afectados. Consideró el uso de sonidos para manejar el acúfeno, recomendando a los individuos poner fuentes de agua corriendo o mantener una fogata para reducir la percepción del acúfeno. Ludwig van Beethoven entre 1796 y 1797 empezó a perder la audición y sufrir acúfenos. Esto no le impidió componer en los años siguientes 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, una ópera y 9 sinfonías, entre otras obras. En 1800, se funda la firma Easy Bain, que operó hasta 1940. Se dedicaba a la fabricación de cornetas auditivas e incluso llegó a comercializar aparatos auditivos electrónicos. El científico Toynbee, 1815-1866, sufría acúfeno perturbante y murió durante un experimento en el cual intentaba determinar el efecto de la inhalación de cloroformo sobre el acúfeno. En 1876, se presentó el fonóforo, un dispositivo que transmitía discretamente las vibraciones de la voz del hablante a una persona con hipoacusia. En 1898, Miller Reese Hutchinson inventó el primer audífono electrónico, conocido como Acoupone. En 1926, Herzog y Kreins desarrollaron la hipótesis del modo de compresión en la conducción ósea. En 1932, Beckesi demostró que tanto la estimulación aérea como la ósea provocan la activación de las células sensoriales y el movimiento de la membrana basilar en la cóclea de igual manera. Durante la siguiente década del siglo XX, empieza la separación y desarrollo de la audiología como una disciplina independiente, de la mano de los avances tecnológicos. La audiología se erigirá como una disciplina técnica y científica de gran importancia para la comunicación humana. Continuando en este documental, se hará un recorrido por los pasajes históricos de la audiología en la época moderna, ya como una ciencia independiente que es como un río caudaloso que se nutre de la medicina, la psicología, la psicoacústica, la física, la anatomofisiología, la neurociencia y muchas otras áreas del conocimiento que aportan y confluyen en la ciencia que estudia la audición, sus trastornos y su rehabilitación. Se avisa a los espectadores que las imágenes utilizadas en este video han sido creadas con inteligencia artificial y tienen un fin meramente ilustrativo. Alexander Graham Bell, cuya madre y esposa padecían de pérdida auditiva, se propuso inventar un dispositivo para asistirles en la audición. Aunque no lo consiguió, resultó inventando el teléfono, que transforma las vibraciones acústicas en impulsos eléctricos. En 1876, obtuvo la patente por esta invención. La unidad de medida de la intensidad del sonido en audiología, denominada decibelio, lleva su nombre en memoria de Graham Bell. En 1914, Western Electric patentó el audiómetro eléctrico y produjo el primer modelo comercial, el Western Electric 1A, para medir la sensibilidad auditiva humana. Este instrumento facilitaba la evaluación de frecuencias mediante un auricular especial. Con un precio de $1,500, costaba ligeramente menos que una casa de aquel tiempo. Diseñado por E. P. Fowler y R. L. Begel, se vendieron 25 unidades en 1922. El dispositivo podía medir frecuencias desde 32 hasta 16.348 hercios. En 1930 Weber y Bray demostraron que la cóclea se comportaba como un transductor acústico de energía eléctrica que se transmitía a través del nervio auditivo.
En 1945, Raymond Carhart y Norton Canfield acuñaron de manera independiente el término audiología. Desde 1946 se empezó a usar el término audiología. Las primeras menciones impresas aparecieron en el Journal of Speech Disorders y en Volto Review. La audiología ocupacional dio origen a la ciencia audiológica, que inició para evaluar, diagnosticar y rehabilitar a personas que se habían dedicado a la carrera militar y, por ende, habían adquirido pérdida de audición en su trabajo. Los audífonos o prótesis auditivas se desarrollaron para dar respuesta a los problemas auditivos diagnosticados. Nació entonces la audiología audioprotésica electrónica, pero no fue hasta 1944 que la batería, el micrófono y el amplificador se miniaturizaron lo suficiente como para crear un audífono de una sola pieza que se podía llevar en el cuerpo y conectar al oído con un cable. En 1957, Journo y A10 llevaron a cabo el primer implante coclear en Francia. En 1962, la doctora Marian Downs en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado inició el primer programa de cribado infantil, diseñado para identificar la pérdida auditiva a la edad más temprana posible. Lo basó en una serie de observaciones sistemáticas del bebé en un entorno de escucha controlado, el primer programa de este tipo en la nación estadounidense. En 1964, dos investigadores daneses, Knut Terkelsen y K.A. Thomsen, junto con el alemán Otto Metz, quien trabajaba en Dinamarca, fueron los artífices del desarrollo final del primer puente de impedancia electromecánica de la compañía Madsen en Copenhague, a inicios de la década de 1960. Metz construyó el primer aparato práctico para medir objetivamente los reflejos de los músculos del oído medio. Terkelsen y Thomsen desarrollaron el Madsen Z060 y, posteriormente, los puentes de impedancia Z070, siendo los primeros en permitir mediciones clínicas rutinarias del estado del oído medio. Además, Terkelsen acuñó el término timpanometría para el proceso de representar gráficamente la impedancia como función de la presión del aire en el canal auditivo externo cerrado. En 1971, Don Jewett, un electrofisiólogo de la Universidad de California en San Francisco, realizó la primera observación de la respuesta auditiva del tronco cerebral, ABR. Al registrar desde la región del nervio auditivo en gatos, notó 4 pequeñas ondulaciones en la grabación dentro de los primeros 10 milisegundos tras el inicio de la señal. Sorprendido por su temprana aparición, procedió a realizar grabaciones en humanos. Allí, identificó los mismos 4 golpes y descubrió un quinto. Estos son ahora reconocidos como los 5 picos clásicos del ABR humano. En 1978, David Camp, un físico británico que trabajaba en el Royal National Throat, Nose and Ear Hospital de Londres, demostró por primera vez que la información auditiva produce una respuesta en la cóclea que puede ser medida y registrada. Estas emisiones otoacústicas han revolucionado el diagnóstico auditivo, particularmente en la detección temprana de pérdida auditiva en bebés. En los Estados Unidos aparecieron diversas asociaciones profesionales. Una vez más con la audiología ocupacional a la cabeza, con el establecimiento del Consejo de Conservación Auditiva Ocupacional, CAOC, a principios de la década de 1970. En 1977, se funda la Academia de Doctores en Audiología, ADA. En 1978 se funda la American Speech and Hearing Association, ASA, y en 1988 se fundó la Academia Americana de Audiología, AAA. La ciencia audiológica continúa su desarrollo, incorporando innovaciones tecnológicas al servicio de la comunicación humana y mejorando la calidad de vida. La audiología ha aportado y seguirá aportando mejoras al servicio de la humanidad en los campos de la prevención y preservación del oído y la audición. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y las civilizaciones para descubrir el aporte de la ciencia para construir la audiología. Hasta la próxima.